Hola a todos. El día de hoy vamos a presentarles acerca de la Triple Alianza y los señoríos independientes. Nuestro equipo está conformado por Raimundo Vargas, José Guerra, Obed García, Obed Aguilar y Mario de Galo. Acompáñenos a esta aventura más. Mi nombre es Obed García y me tocó hablar sobre las alianzas para dominar más territorio. En el Altiplano, al final del Prosclásico, se dio el último capítulo de la historia política del mundo prehispánico, próximo a transformarse con motivo de la llegada de los españoles. Después de una larga peregrinación iniciada en Aztlán, los mexicas se asentaron en Tenochtitlán en 1325. El Valle de México y de las zonas aledañas estaban dominadas por los tacpenacas de Azcapotzalco, quienes exigían tributo a los pueblos asentados alrededor de los lagos. El señorío de Texcoco se resistió a ese dominio y se convirtió en su enemigo. Los mexicas, al demostrar su capacidad guerrera, obtuvieron un trato privilegiado de los tacpenacas, quienes le cedieron parte de los tributos que cobraban. Cuando Maxtla, hijo de Tezosomoc, asumió el poder, los tacpenacas se dividieron. Esta fragmentación fue aprovechada por los mexicas y texcocanos. Los primeros formaron la alianza con los de Tlacopan o Tacuba. Incluso llegaron a comparar a los huexotzincas, habitantes del Valle de Puebla-Tlaxcala, en lucha contra los tacpenacas. Con el triunfo de los aliados se creó la Triple Alianza, Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, que funcionó para apoyar a sus integrantes y recuperar pueblos que se habían salido de su dominio, así como para expandirse hacia otros lugares. Ya independientes de los tacpenacas, los pueblos aliados celebraron entre ellos las llamadas Guerras Floridas, que no implicaban dominio territorial ni imposición de tributos, solo tenían como objetivo capturar prisioneros para ofrenderlos en sacrificio a los dioses. El imperio mexica fue resultado del dominio que los mexicas consiguieron sobre pueblos con orígenes y lenguas distintos. Por medio de conquistas y alianzas, México-Tenochtitlán se reconoció como la ciudad con más poder político y económico de la mayor parte del mundo mesoamericano. Gracias. Mi nombre es José Guerra y les hablaré acerca de los dos importantes reinos independientes. Los reinos que permanecieron independientes del dominio de los mexicas fueron Tlaxcala y Michoacán. El área que los cronistas españoles llamaron República de Tlaxcala se formó por 4 señoríos desde el año 1348: Tepeticpac, Ocotelolco, Tizatlán y Cuyahuitztlán. Estos eran las cabeceras o capitales de otras poblaciones. Cada una contaba con su propio gobierno, pero estaban confederadas, es decir, unidas en lo que podría considerarse una asamblea de representantes de cada señorío, la cual tomaba las decisiones de manera conjunta, en beneficio de la República Tlaxcalteca. Otras características fueron su resistencia e independencia. Tlaxcala llegó a consolidarse económicamente y necesitaba comerciar con otros pueblos, actividad que le impedían los mexicas y sus aliados. Por ello emprendió la guerra, en la que obtuvo varias victorias. Los tlaxcaltecas heredaron la cultura tolteca, y entre ellos la lengua náhuatl alcanzó una gran sofisticación. Por otra parte, en el actual estado de Michoacán, hacia el año 1300, se desarrolló una organización política independiente de los imperios más poderosos del mundo mesoamericano. Los habitantes de esa zona, los tarascos o purépechas, se habían unido con grupos provenientes del norte y eran gobernados por Tariacuri. Después de mucho tiempo, cuando la ciudad de Tzintzuntzan se impuso sobre las demás ciudades, el reino de Michoacán amplió sus fronteras. Este tenía una larga historia que lo hacía distinto de las naciones mesoamericanas, incluso por su lengua, cuyo origen continúa siendo incierto. Dicha lengua no está relacionada con ninguna de las que predominaron en Mesoamérica, que son las de tronco maya, mixteco o náhuatl. Una de las características propias de la cultura purépecha fue el trabajo del cobre, que empleaban para fabricar objetos utilitarios y artísticos. Otra fue la peculiaridad de sus centros ceremoniales, cuyas plataformas eran circulares y rectangulares. Gracias. Soy Raimundo Vargas y les hablaré sobre los señoríos independientes. Pese al indudable poderío de la Triple Alianza, algunos señoríos lograban mantenerse independientes. Ello era debido a diversos factores,
entre los que se cuenta que la capacidad militar era tal, que su sometimiento implicaba más gasto que beneficio, o simplemente que su independencia resultaba conveniente para asegurarse la disponibilidad permanente de prisioneros de guerra para el sacrificio. Entre esos señoríos independientes se encuentran Meztitlán, Tlaxcala, Cholula, Teotitlán del Camino y Opitzinco. Mención aparte merecen los tarascos, tal vez los únicos enemigos imbatibles de los mexicas. Y les hablaré sobre la Triple Alianza y los señoríos independientes. Los mexicas habían fundado su ciudad sobre una isla del lago de México hacia 1345, pero durante décadas estuvieron subordinados al reino de Azcapotzalco. Debían pagarle tributo y acudir a las guerras que aquel reino declaraba. En 1428, los mexicas lograron independizarse bajo el mando de Tlatoani Itzcol, y pocos años después fundaron una alianza con otros dos reinos del valle, Texcoco y Tlacopan, llamado Tacuba por los españoles. Esa triple alianza se convirtió en la mayor fuerza militar de Mesoamérica, y pronto sus conquistas los llevaron fuera del Valle de México. Entre 1434 y 1519, la Triple Alianza de México, Texcoco y Tlacopan había extendido sus conquistas hacia el Soconusco, en Chiapas, las costas de Veracruz, a buena parte de Oaxaca y algunas zonas de Guerrero. Los pueblos conquistados debían pagarles tributo periódicamente. Algunos, como los pueblos del Valle de Toluca, tributaban maíz y otros alimentos. Los pueblos de la zona de Milpa Alta y Huastepec, flores, entre otras cosas. Y los señoríos del sur, oro, piedras preciosas y cacao. En el occidente de Mesoamérica, otra triple alianza mantenía el control en Michoacán, parte de Guerrero, Guanajuato y hasta las cercanías del Valle de Toluca. Se trataba de los purépechas o tarascos. Los tarascos sostuvieron varios combates fronterizos con la Triple Alianza del Valle de México, pero ninguno de los dos poderes intentó invadir al otro, aceptando de antemano la fuerza de su rival. Hubo señoríos en Mesoamérica que mantuvieron su autonomía y no se incorporaron a ninguna de las dos grandes alianzas. Permanecieron independientes. Las alianzas de México Central tampoco dominaron los territorios mayas. Cuando los españoles llegaron a las costas de Mesoamérica, no se encontraron con un solo poder imperial unificado. Si hubiera sido así, la conquista habría resultado más difícil. Más bien, se toparon con señoríos que se sentían oprimidos por las exigencias tributarias de los mexicas y sus aliados, como los totonacos de Zempoala, o bien rivales deseosos de ver disminuir el poder de sus adversarios, como los tlaxcaltecas. Estos grupos y otros más se unirán a los españoles durante la conquista.